Teruel. Un momento, hablar entre vosotros que voy a hablar con César. Como si no pasara. Terminamos. Vale, me estaba confundiendo. Vale. Luego es Teruel Mureja. Don César, luego es Teruel Mureja, ¿no? Ahora es Teruel. Maravillosa. De Pedro Martínez Garcés, efectivamente. Teruel y arreglos musicales de don Sergio Vasco, otro gran músico como Juanjo Almanza. Esto es Teruel preciosa de Pedro Martínez Garcés. ¿Están ustedes preparados? Es que me confundía, luego a Teruel Mureja. Efectivamente. Y yo para Teruel, porque tengo parte también de Teruel, mi padre es de Calamosa, dice, su torico y el Murejar, escribí un día, su torico, viva Girona, su torico y el Murejar, maravillas que hay que ver, y además unos amantes, mira si existe Teruel. Preciosa canción Teruel.
Iris, te has quedado, ¿no? ¿Has visto el detalle que, como no me lo Rosana, me ha traído mi mujer la botellita de agua? Eres más, desde luego, no te das cuenta que Rosana también está casada. Entonces has venido con la botellita. Bueno, Iris, ¿qué tal? ¿Las muletas? Vamos por ahí. Me encanta esta cita, César, raíces, porque miramos, es lo que escribiste, porque miramos desde orígenes, con la convicción que desde ese origen se debe andar el camino. Canta esta preciosa jota, si mi madre fuera mora y yo la nací en Argel. Iris Jiménez Muñoz. Tienes, Iris, una voz muy potente y bien timbrada, y es toda una señorita responsable y aplicada. Magnífica Iris cantando sobre la versión de Pilar Gascón. Tuve la suerte de participar como jurado en el programa cuando se habló, dedicó a Pilar Gascón. Grandísima, grandísima. Estamos enamorados de la Gascón, la Gascón. ¿Cómo cantaba la doña Pilar Gascón? Continuamos con el capítulo de Encuentro. Paquita. Resumiendo, Paquita González Redón canta Encuentro. Y yo le he escrito a Paquita. El carnal con la paella son dos cosas exquisitas. Pues así saben las jotas que siempre canta Paquita.
Teruel me explicaba antes, cuando hablaba de Tarasco y Paella, esa unión, ese encuentro, ese maridaje que habéis hecho, es precioso, esas dos cosas que unen Aragón y Valencia. Cuando dices la Virgen no me San Paradoja, con ese fondo que canta César, y cómo el maestro Marta, que hoy la cuenta, ha sabido fusionar las dos músicas. Para mí esto es un gran homenaje a Valencia y a Aragón, unidos de la mano y corazón. Claro, es que le digo cosas de Pajo porque dice que este es amigo suyo, pero es que es bueno jodido, ¿eh? Bueno, me emociono. Ahora sí vamos con Teruel Mudéjar. César hizo, con el juicio oral, música del maestro Ángel Julio, César quiso hacer su homenaje a Teruel, el título Teruel Mudéjar. Quiere dedicárselo hoy con todo el cariño a Esther Villarroya, la colega que no ha podido estar. Y también quisiera mencionar a Teresa, que desgraciadamente falleció su marido hace unos días, y a Lori, que también está pachucha. Va para ellas. Este Teruel Mudéjar lo suele cantar Esther, y os va a interpretar César, se lo decís. Un abrazo para Esther. Teruel Mudéjar. Un paseo por Teruel, que en una noche de ronda decía, nos va a dar, como ella sabe, la gran Esther Villarroya, hoy César. Teruel Mudéjar.
esto viene. El alioli ya es más fuerte. Pequeñas, vamos con el guitarrico. Fijaros si una de las cosas más entrañables de este CD es este pasodoble J, el guitarrico. Mi mujer, Susana Raya, ha hecho una coreografía, entonces me gustó, es una coreografía y la está bailando los peques con este pasodoble J precioso. Suena guitarrico, pero te quedas como diciendo claro, pero son de baile. ¿Preparadas? A ver, ahora viene un fuerte aplauso para los más jovencicos que nos van a interpretar la canción del guitarrico. A ver cómo vamos de ritmo, ¿eh? Al tu padre nuestra
que yo no, es una cosa buena. Bueno, a ver, la pareja, el alto y la baja. Es que es pequeña, pero es pequeña, pero eso es todo fuerte y todo voz. La tigresa de Tobé, que lleva 2 años a rodar a su pueblo. Y unas señoras que van a la peluquería, porque voy yo, a rodar. Y me esperan en la puerta del pueblo con los burros. ¿Sí o no, Susana? Después van a bajar, ¿no? A subir. Hay un capítulo en el TD que tuve el honor de participar, dedicado a la amistad. Y se hizo una ronda improvisada maravillosa, que además fue improvisada, fue improvisada. Bueno, si compran el CD, una ronda muy bonita que canto yo, lo contarán. Hoy no lo voy a cantar, pero este capítulo de amistad, hoy ha dicho César, haz lo que te da. Aprovechando que venía el cantador magnífico Fernando Romero y Susana Gil, pues canta lo que quieras. Yo igual, voy a intentar. ¿Dónde está la señora de Yahweh? ¿Dónde está la señora de Yahweh? Que me hablaba antes de. Voy a intentar, yo voy a cantar con el corazón. Y también para Paco, que es una jota que luego cuando pueda. Pero no voy a cantar con la voz, con el corazón. A ver si hago algo, luego lo explico. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Hacéis el silbido? ¿Ya? Silbido, ¿no? Silbido es una pieza, una poesía escrita por Antonio Anilla, que está una pieza que está en una historia bonita, muy bonita, que la vais a escuchar ahora mismo, y está en ese CD de El verso se torna jota. Vamos con el silbido de amor. ¿Qué hacemos con los micros? Pongo uno para cada uno. Vamos a hacer una pincelada de ese CD, El verso se torna jota. Efraín Romero y Susana Gil. ¿No te parece esto? Claro, son los joteros, Silbido de amor. No, un fuerte aplauso.